tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tarde de Noticias, tarde bastante agradable, tarde con muchas informaciones. Gracias por acompañarnos como todos los días hasta las 5 de la tarde. Juan, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para toda la teleaudiencia. 22 grados de temperatura, pero ojo porque se viene el frío, ¿eh? Estamos atentos al pronóstico meteorológico que dice con relación a lo que se viene en estos días, vendrá el frío polar, como anunciaron por lo menos en algunos países vecinos. Vamos a estar hablando de eso, pero también tenemos otros temas destacados que vamos a estar desarrollando, como por ejemplo la imputación contra el exministro del Interior, Arnaldo Yucio, por cohecho pasivo agravado. En el transcurso de esta jornada se allanó su residencia. La Fiscalía incautó numerosas evidencias que van a ser analizadas. Y también le tomamos el pulso a lo que está pasando en el Congreso en este momento, interpelación al presidente del IPS y también una importante discusión acerca de la tarifa de Itaipú y también los beneficios que vamos a tener a través de la ANDE de aquí a poco tiempo. Hablamos de la interpelación que se está desarrollando a estas horas en la Cámara de Diputados al titular de IPS, Juan. Exactamente, te vamos a enseñar desde el Congreso, está Leila Jiménez. Contigo, Leila. En mi departamento fueron descontratados funcionarios que hacían labores específicas, vamos a decirlo así, dentro del área médica. Y un día se le indica a través de recursos humanos, en este caso de recursos humanos, tanto de la capital del departamento, Saltos del Guairá, como de Curuguaté, presentarse a una casa particular junto a una persona X, que voy a obviar por el momento nombrarla, esta persona, y si uno va junto a esa persona, se le vuelve a contratar. O en caso contrario, no se le vuelve a contratar. Entonces mi consulta va a lo siguiente. Si hay mecanismo para la descontratación, pero antes debo de agradecerle, presidente IPS, porque en ese mecanismo de la cual yo estoy hablando, se le volvió a contratar a una funcionaria que está con cáncer. Entonces yo celebro, presidente, de que se le haya vuelto a contratar, porque ella es una profesional de mucha validez, de mucha calidad, de una formación dentro del área médica muy bien preparada, y debo de celebrar, solamente que no acepto la humillación a la cual la humillación que ella sufrió, porque ella sí se fue a la casa de este ciudadano para ser de nuevo contratada, presidente. Por eso es mi deber, presidente, decirle esto en el Pleno, por el hecho de que yo también me debo a mi pueblo, así como usted se debe a sus instituciones y a las garantías que tiene que tener la ciudadanía del buen funcionamiento de esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Roberto González, recordándole de que el presidente debe contestar primeramente todas las preguntas del cuestionario y después podemos hacer la repregunta. Le voy a dar primero al diputado. Bueno, tiene la diputada Cristina Villalba la palabra.
Yo entiendo muy bien, presidente, y pido las debidas disculpas de no haberlo aclarado con anticipación. Eso, por favor, si la mesa va apuntando, no es necesario que usted me responda ahora. Usted solamente va apuntando, luego usted me responde. De ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto González. Gracias, presidente. Lo mío es una preocupación realmente. Creo que ha habido un error en el procedimiento para la implementación de la interpelación que estamos llevando adelante, porque el artículo 3, quiero que me atienda muy bien, presidente, porque he hablado con el secretario y yo estoy segurísimo de lo que le voy a plantear. El artículo 3 de la ley 164, que reglamenta la interpelación, establece, presidente, si me permite dar la lectura, el proyecto de resolución aprobado por la mayoría que votara favorablemente a la citación e interpelación deberá contener un número de preguntas equivalente a los 2/3 del total del cuestionario. Un número de preguntas equivalente a los 2/3 del total del cuestionario. Vale decir, estos 43, las 2/3 partes, a la mayoría que aprobó, asegurando en todos los casos a la minoría que se hubiera opuesto el derecho a formular el tercio restante del cuestionario. Yo no estoy reclamando que a mí, como alguien que cuestionó o que se negó a la interpelación, no me dieron la oportunidad de formular estas preguntas en representación de la minoría en aquel momento que perdió cuando se votó. Pero lo peor del caso, presidente y colega, es de que esta resolución, esta batería de preguntas, no fue sometida a consideración de esta Cámara. Y podemos recurrir a todos los registros habido y por haber, y estoy seguro que así es. Entonces, hagamos en forma para no perder legitimidad, presidente. Es mi moción concreta. Muchas gracias, señor diputado. La aprobación del proyecto de interpelación al presidente del Instituto de Previsión Social fue dado el 20 de julio. El 27 de julio, una semana después, al esperar las preguntas en minoría, nos vimos en el derecho de enviar para que pueda el presidente también empezar a hacer todo lo que corresponde para la contestación de las 44 preguntas. Hemos esperado nosotros el tiempo suficiente para que se hagan, para una aclaratoria, señor diputado. Si por favor le dan la palabra al diputado Roberto González. Presidente, para comenzar, a mí no se me notificó para plantear, y en segundo lugar, no fue sometida a aprobación de esta Cámara. Ni siquiera me estoy fanatizando por el derecho de tener que formular esa pregunta, pero porque puedo hacer en otro estadio. Pero señores, esto no fue sometido a consideración de esta Cámara. Y si así lo fuera, necesito que me pongan ahí la grabación. Nada más que eso. No estoy mintiendo, nada parecido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Siguiente pregunta. Nosotros creo que el mismo día entregamos la pregunta. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a. Séptima pregunta. Diga el interpelado si la contratación del servicio de limpieza para el Instituto de Previsión Social se encontraba planificada debidamente conforme lo prevé la Ley de Contrataciones Públicas. Tiene la palabra el presidente del Instituto de Previsión Social.
Gracias, presidente. El Instituto de Previsión Social planificó... Bueno, sigue la interpelación al presidente del Instituto de Previsión Social, esta jornada que seguramente se va a extender durante toda la tarde allí en la Cámara de Diputados. Enseguida vamos a volver con más detalles al respecto. Hacemos un breve paréntesis para compartir con ustedes estas imágenes, Juan, impactantes, por cierto. Vamos ya a pleno, por favor. Fíjense, un camión tumba que estaba atravesado en medio de la ruta. Se quedó sin frenos. Qué bárbaro. Y un camión que Qué viene... peligro. Creo que tiene ambiente esto, Blanca. Qué bárbaro. Y fíjate que del otro carril también estaban circulando los autos normalmente. Sí. Impresionante son las imágenes de lo ocurrido. Ay, vamos a compartir con el ambiente. Este es el tramo, entiendo que corresponde entre Pacaraí y el cerro. ¿Puede ser? En ese tramo todavía es angosta la ruta. Y ahí estamos viendo cómo un automóvil por poco también es alcanzado por este choque, ¿no? Ocurrió esta mañana cerca de las 11 de la mañana. Cerca de las 11, sí. 10:58. Sí. Ahí se escucha el momento del impacto de cómo choca el camión contra el tumba que estaba atravesado ahí en el medio de la calle. Pero vos sabés que, Rolando, los obreros ya se dieron cuenta de que ¿cómo se llama? Este camión estaba quedando sin freno, por eso es que corre antes de que llegue el camión a embestir contra este otro. Kilómetro 46200, comunicaba la empresa que trabaja en el saneamiento de la bajando ruta, el cerro. el lugar donde ocurrió el percance. Y otras imágenes también que vamos a compartir, ya grabadas por personas que están en el lugar. O sea, sería cerca de Pedroso, más o menos. Sí, en la bajada del cerro. En la bajada del cerro. Qué bárbaro. Un accidente con suerte porque pudieron haber salido lastimados los obreros principalmente, que pudieron salir a tiempo. Así quedó. 48 bajada de... Ahí está. Así quedó el camión. Bueno, menos mal que ambos son vehículos de gran porte, o sea, no quedó ninguno destruido por lo menos después de este terrible percance. Y ojo con esto porque normalmente en este tramo, Rolando, están trabajando intensamente los obreros, señalizando, haciendo desvíos constantes. O sea, están los avisos por lo menos. Sí. Una zona donde ocurre constantemente... si me esperas un ratito, Blanca, te voy a pasar otras imágenes que casi entró por una casa. Ahora voy a compartirle ahí si podemos pasar de la compu porque nos está llegando ahora, y agradecemos a la gente también que nos está enviando. Zona de la comisaría 45, me están diciendo acá en la bajada. Sí, kilómetro 47 ya prácticamente. O sea, el camión siguió. Entró, sí, y casi entró por una casa. Casi, pero eso es casi. Bárbaro. Pudo haber sido peor esto. Sí, A ver. vamos a compartir. ¿Podemos poner el inicio otra vez? Ahí está. Impresionante. El camión choca contra el otro, queda sin frenos, se sigue yendo por la ruta y termina en la banquina. Logra maniobrar el chofer y salir otra vez. Sí. ¿No tiene audio este video? Porque la persona estaba observando el momento del hecho cuando ocurría y grabó, incluso Qué se peligro. retira porque, evidentemente, mira, decir que el chofer pudo maniobrar porque pudo haber entrado Sí. por la casa. O sea, acá el camión, aparte que queda sin frenos, como es una bajada, se sigue yendo. O sea, el tema de bajar hasta la banquina y volver a subir no frenó al vehículo. Qué bárbaro. Son Bueno, las imágenes que estamos recibiendo de este impactante accidente de tránsito que ocurrió, reiteramos, en la zona ahí de 46, kilómetro 47 aproximadamente, ya bajando el cerro, el momento del percance, donde un camión primeramente choca contra este tumba, y esto hace que amortigüe también de alguna manera, porque le choca al tumba y después va hacia... Si no estaba ahí el camión, quizá pudo haber entrado, no sé, por la casa, y la historia iba a ser totalmente distinta, porque ahí, fíjate, ahí ya empieza, ahí choca contra el tumba, ahí, ¿ya?
Eso amortigua muchísimo. Un poco, porque el y choque. después se va hacia la casa. Sí. Bueno, ¿qué útiles son estas camaritas, Rolando, que se instalan en los vehículos? Más adelante vamos a compartir otro video grabado desde un vehículo, pero que muestra otra situación también de peligro, pero en este caso en la costanera norte. Generalmente dice que este tipo de maniobras también se hace para aminorar los daños. Probablemente el camión pudo haber quedado sin freno, es lo que dicen. No sé si ya fue así, vino avisando, se pone el camión enfrente para tratar de detener esto, no sé. Pero la gente está enviando mensajes, lo cierto y lo concreto es que fue esto lo ocurrido, lo que estamos observando allí en imagen. Claro, pero fíjate, si este camión queda sin frenos ya en la punta del cerro, tiene muy poco tiempo para seguir avisando, ¿no? O para hacer la alerta correspondiente. Bueno, al costado de la ruta, una cuneta bastante baja en relación a lo que es el pavimento. Bueno, ampliamos en minutos. En esta tarde con más informaciones, Paraguay seguirá siendo monitoreado por el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, GAFILAC, tras haber aprobado la evaluación. De acuerdo a autoridades de CEPRELAT, el informe final estará en un mes. Se mencionó que una de las materias pendientes del país, que también es señalada por las calificadoras de riesgo, tiene que ver con la necesidad de lograr la seguridad jurídica, para lo cual es necesario el fortalecimiento de las instituciones. Bueno, y aparecen nuevas imágenes impactantes de esta colisión entre una barcaza y una embarcación en la zona sur de nuestro país, en Paso de Patria. 2 personas fueron rescatadas. Ahí estamos viendo terrible el momento de la colisión. Continúa una persona desaparecida. Pese a las intensas labores de búsqueda, fueron infructuosas. Por otro lado, según un conocedor de este tipo de remolcadores, existe la seria posibilidad de que el pescador haya terminado debajo de la barcaza y haya sido arrastrado hacia las hélices propulsoras. En este caso, su cuerpo pudo haber sufrido terribles daños. No obstante, las esperanzas de hallarlo no se pierden y sigue la búsqueda cuando la luz del día y las condiciones climáticas lo permiten. También hablamos de una serie de accidentes de tránsito ocurridos en el departamento de Concepción. Esto por la imprudencia y falta de señalización serían las principales causantes de estos percances. Uno de ellos fue muy leve, una motocicleta fue embestida desde atrás por un auto cuya conductora al parecer estaba distraída, que no vio al biciclo. Esto no pasó a mayores. Quien no tuvo tanta suerte fue un motociclista quien al cruzar una arteria fue embestido violentamente por una camioneta. Este accidentado sí terminó con varias lesiones debido a la fuerza del impacto. Nadie quiere hacer ni pasar por un accidente, como siempre yo le digo a la gente, en cada boca calle. Acá justamente en la ordenanza dice cualquier conductor de vehículo, una vez que se sube el vehículo, en todo momento tiene que atender para conducir en la vía pública, ¿verdad? Estamos viendo, una de las filmaciones me parecía ser que el señor o la chica o muchacho estaba en su mano, que es uno de los elementos distractores que es el uso del celular. Estamos hablando con el director a ver si hay forma de agregar y cambiar ya nuestras ordenanzas municipales. Está en pleno estudio, van a pasar a los miembros de la Junta para cambiar totalmente. ¿Cuáles son esas modificaciones? Hay algunas modificaciones, hay muchas cosas que agregar, son del año 99. Ya tenemos varios casos de accidentes que fueron así. Especialmente los motociclistas que fueron chocados, accidentados por no tener en cuenta que él está infringiendo una de las reglas que es el uso del celular. Nosotros tenemos ahora mismo según el director, unos 250, 300 que van a ser colocados también. Ya te comenté, ya tenemos ordenanzas sobre algunas calles que va a ser sentido único hacia el terminal. Posteriormente, cuando salga la ordenanza, vamos a ir trabajando de a poco esa zona para a ver si
la circulación de la entrada y salida de ese barrio y también de la terminal de ómnibus, a ver si se congestiona un poco más. Bueno, volvemos a hablar del tema de la tarde, la interpelación al presidente de IPS, Juan. Tomamos señal desde la Cámara de Diputados. En forma absolutamente actualizada todas nuestras instalaciones, y eso es en lo que estamos abocados. Bueno, está respondiendo la pregunta número 11, en este caso el presidente del IPS, y vamos a seguir escuchando. La pregunta 13 ya en este caso. Pública Nacional número 118/20. Contratación de servicio integral para mantenimiento de áreas exteriores de las distintas dependencias del Instituto de Previsión Social en todo el territorio nacional, ID 395.108, mantenimiento de predios y jardines, con monto previsto de guaraníes 30.000 millones, tras las publicaciones de varios medios de comunicación, recién comenzaron a realizar la siembra de algunas plantitas. Especifique cómo se ha controlado y valorizado dichos trabajos. Tiene la palabra el doctor Vicente Bataglia. Si bien la siembra es uno de los ítems del mencionado contrato, es muy importante traer a colación que además en dicho contrato se contempló ítem de limpieza de predios verdes, mantenimiento de las mismas, riego, poda, abono, hermoseamiento y contingencia en áreas verdes en caso de que se necesite, destronque, árboles caídos, eventos por inclemencias climatológicas. Además, en estos servicios la empresa adjudicada debe garantizar la utilización de maquinaria y herramientas para cada caso, de manera a lograr un servicio más oportuno y eficiente. En el mes de noviembre del año 2021 fue suscrito entre la firma Consorcio Garden y el Instituto de Previsión Social el contrato número 324/21 en el marco de la licitación pública nacional SBE número 118/20 de contratación de servicio integral para mantenimiento de áreas exteriores de las distintas dependencias del IPS en todo el territorio nacional, que consiste en la contratación de servicios para la realización de trabajo de mantenimiento en áreas verdes con todos los ítems citados anteriormente y creación de jardines en 30 localidades, entre ellas el predio del Hospital Central, cuyos trabajos de mantenimiento y hermosamiento son considerados de gran importancia con mira a la conservación y preservación de los amplios espacios verdes que rodean al principal establecimiento sanitario del instituto, el cual alberga, como todos conocemos, a miles de usuarios y pacientes por día. Asimismo, por citar uno de los establecimientos más importantes cubiertos por dicho contrato, tenemos al Parque de la Salud, que según las estadísticas, el promedio de visitantes es de 1.000 a 1.200 personas diariamente, y no menos importante es que debemos tener en cuenta que dicho parque, por resolución de la Junta Municipal de Asunción, número 336/97, de fecha 9 de julio de 1997, fue declarada Patrimonio Natural de la ciudad. Asimismo, el Consejo de Administración del IPS, por resolución CA número 067-021/19, de fecha 13 de diciembre de 2019, declaró las 20 hectáreas de dicho parque como reserva natural y área protegida institucional, por lo que para el cumplimiento de dichas normativas corresponde contar con los mecanismos para su preservación. De la misma manera, el IPS debe garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en cuanto a áreas verdes en todos sus establecimientos de salud del país y sedes administrativas. Por otro lado, es conveniente aclarar que la ejecución de dicho contrato se da por cronogramas específicos, actas de inicio de trabajo de contingencia, solicitudes de directores de establecimientos administrativos y hospitalarios. El control de la ejecución de los trabajos efectivamente realizados se realiza mediante las constancias de prestaciones de servicios debidamente firmados por los responsables de los establecimientos, fiscalizaciones a las áreas de trabajo, y la valorización se da de acuerdo con lo estipulado en el pliego de base y condiciones por metro cuadrado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. 14. Diga el interpelado, con relación a la licitación pública nacional número 89/21, renovación tecnológica Data Center ID 395.480, monto previsto guaraníes 46.000 millones. ¿Cuáles fueron los motivos específicos para el rechazo de oferentes? ¿Cómo ha realizado la estimación de costos de la adjudicación? Y si se realizó la comparación de precios de adquisición con otras instituciones.
Tiene la palabra el doctor Vicente Bataglia. En lo que respecta a la licitación con ID 395-480/LPN número 8921, Renovación Tecnológica Data Center, se procedió a la cancelación de dicho proceso licitatorio considerando el requerimiento de la unidad solicitante, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, a lo cual el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, por resolución CA número 034-018/2022, de fecha 21 de junio del 2021, dispuso la misma. Cabe resaltar que no se presentó oferta alguna, por ende no se rechazó oferta alguna. En este sentido, es importante traer a colación lo dispuesto en la ley número 2051/3 de contrataciones públicas, artículo 31, cancelación de la licitación, que dice: las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la distinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades. En todos los casos de cancelación de la licitación, los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna. En este sentido, todo llamado en su etapa inicial contempla la posibilidad de que se realicen consultas por parte de los oferentes interesados en participar. En el caso particular se presentaron 238 preguntas o consultas, las que se relacionaban con las especificaciones técnicas, por lo que la unidad solicitante consideró razonable cancelar el llamado y reformular dichas especificaciones. En lo que respecta a la conformación de los precios referenciales, se hace la acotación que se refiere expresamente al proceso de llamado, no de la adjudicación como indica la pregunta, ya que como fuera manifestado recientemente, este proceso se encuentra cancelado. No obstante, es importante mencionar sobre el punto que todos los procesos licitatorios son efectuados cumpliendo con la reglamentación prevista en la resolución DNCP 1890/20, por la que se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos en el marco de la Ley 2051/03, anexo, método para la elaboración de precios. Bueno, enseguida retomamos el contacto ahí desde la Cámara de Diputados, pero antes les contamos que Chía Galeno puede ayudarte a prevenir la diabetes. Este aceite natural consiste en una opción saludable para incorporar a la alimentación de personas diabéticas, porque el aceite de chía es una gran fuente de omega 3 y 6 que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Chía Galeno, el del corazón, de venta libre en farmacias. Bueno, volvemos a la Cámara de Diputados porque el presidente de IPS está respondiendo cada una de las preguntas en el marco de esta interpelación, Juan. Exactamente, y en este punto está respondiendo al caso de don Ramón Zamudio. Escuchemos. Todos de una decisión personal propia, con una buena preparación académica, una capacitación y actualización permanentes. Está respondiendo el presidente Vicente Bataglia acerca de cuáles son los mecanismos a aplicar ante las denuncias de mala praxis en el Instituto de Previsión Social. Formación a través del Hospital Escuela del IPS, que ha formado en su escuela de posgrado grandes profesionales de la medicina en el país, para volcarlo en la práctica profesional diaria en beneficio del asegurado, quien debe confiar y o recuperar la confianza en él, sus médicos tratantes. Estas referencias las tenemos en la diapositiva 15.4 y 15.5. Tenemos que decir que estamos calificados en el año 2022 por las leyes, los organismos que controlan la aplicación de las leyes de transparencia, en ambas en un 100% en este año, y la Contraloría General de la República, nuestro contralor primario, en nuestros índices MESIP, de un 1.62 en el año 2021, llegamos al 2022 con un porcentaje de cumplimiento, según las normas MESIP, de 4.6. Eso es lo que la la Contraloría General de la República puntuó al IPS en relación a su cumplimiento de las normas de control de calidad MESIP.
Gracias. Siguiente pregunta. 16. Diga el interpelado, en torno al último caso de mala praxis, donde se amputara el miembro inferior sano de un paciente del instituto, especificar cuál fue la medida adoptada, quién o quiénes son los responsables del equipo médico interviniente en dicha cirugía, e indicar si los alumnos residentes estuvieron bajo la guía y orientación de un médico o superior al momento de realizar la intervención quirúrgica. Tiene la palabra el doctor Bataglia. Cabe señalar que cuando se habla de denuncias se debería tener en cuenta la presunción de inocencia de las personas, por lo que habría que referirse a actos o hechos supuestos que deben ser investigados. Conforme a la investigación, según revelan las auditorías médicas realizadas por el IPS y de la Superintendencia de Salud, y a modo de comprender los hechos acontecidos, se realiza una breve reseña de lo actuado en el caso del paciente Ramón Zamudio Jara, de 78 años de edad, quien ingresa al Hospital Central en fecha viernes 8 de julio de 2022 a la unidad de emergencias del Hospital Central, con un cuadro de 24 horas de evolución, según consta en su interrogatorio al ingreso, que inicia con dolor de miembro inferior derecho intenso al que se agrega cambio de coloración, tornándose a su lado, por lo que se medica con analgésicos sin mejora, razón por la cual acude al servicio de traumatología por el empeoramiento del cuadro iniciado 24 horas antes. Es evaluado, recibe analgesia y se descarta conducta traumatológica de urgencia. Posteriormente, Por favor, colegas, le hemos citado al presidente de la institución para una interpelación. Por lo menos vamos a tener el decoro de escucharlo. Adelante, presidente. Diputado Sebastián Villarejo, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. En la misma línea, para los colegas que están desatentos, hablando o no tomando, como a todos le escuché discursear, y me incluyo, mucho sobre el caso del señor Zamudio, demostremos un poco coherencia, y les quiero contar nomás que de la pregunta 16, que ahora arranca, hasta la 22 el director va a responder de ese tema. Así que si somos coherentes con lo que en su momento hemos discurseado y criticado, por favor pasemos a escuchar, porque lo que buscamos es soluciones a futuro. Entonces, aunque después quieran estar desatentos, les quiero informar que las siguientes 7 preguntas versan sobre el caso Zamudio y la amputación equivocada. Así que, por favor, que estemos atentos. Gracias, diputado. Tiene uso de palabra, continuando, el doctor Bataglia. Señor presidente, ¿quisiera que empiece de nuevo esta respuesta o continúo? Ok. Va a comenzar de nuevo a través de la presidencia, por favor. Va a comenzar de nuevo entonces a responder la última pregunta el interpelado. Adelante, doctor Bataglia. Vamos a callarnos nosotros mismos para que le pidamos silencio a los... Bueno, la diputada Celeste Amarilla está cuestionando que algunos diputados se están reuniendo y están hablando, no prestando atención a la respuesta. Seguimos escuchando a Bataglia. Tener en cuenta la presunción de inocencia de las personas, por lo que habría que referirse a hechos o actos supuestos que deben ser investigados. Conforme a la investigación, según revelan las auditorías médicas del IPS y de la Superintendencia de Salud, y a modo de comprender los hechos acontecidos, se realiza una breve reseña de lo actuado en el caso del paciente Ramón Zamudio Jara, de 78 años de edad, quien ingresa al Hospital Central en fecha viernes 8 de julio de 2022 a la unidad de emergencias del Hospital Central, con un cuadro evolutivo de 24 horas, según consta en su interrogatorio de ingreso, que se inició con dolor en el miembro inferior derecho intenso al que se agrega cambio de coloración, tornándose a su lado, por lo que se medica con analgésicos sin mejoría. Razón por la cual acude al servicio de traumatología por empeoramiento del cuadro, es evaluado, recibe analgesia y se descarta conducta traumatológica de urgencia. Posteriormente, en interconsulta, es evaluado por el servicio de clínica médica y cirugía vascular, donde le solicitan un estudio de ambos miembros inferiores denominado angiotomografía, cuya imagen revela aneurisma de aorta abdominal antes de la bifurcación de las arterias ilíacas,
se observa obstrucción de ambas arterias femorales, arterias popliteas derecha e izquierda. No presentan flujo de contraste endovenoso hasta las ramas más distales bilateralmente, por lo que se decide la amputación del miembro inferior derecho y el seguimiento por cirugía vascular del miembro inferior izquierdo y el aneurisma de aorta abdominal. Si podrían pasarme aquí las láminas que corresponden a esta pregunta. En fecha sábado 9 de julio. La siguiente, por favor. En esa imagen podemos observar el nivel donde se encuentra esa raya horizontal, es el nivel donde están las arterias poplitas, que son las arterias que se pasan a nivel de la rodilla. Al lado tenemos el estudio que se le hizo a angiotomografía, en la cual no se observa, según ustedes pueden ver, los médicos van a entender mejor, pero todo lo que está pintado bien en negro es flujo vascular y todo lo que está punteado es ausencia de flujo. En fecha sábado 9 de julio del 2022, el doctor Elías Rojas Yesa, médico residente de segundo año del Servicio de Ortopedia y Traumatología, refirió al paciente a la sala de quirófano con el miembro inferior izquierdo vendado. Es la práctica habitual cuando se va a realizar una amputación. Para evitar algún tipo de error, se lleva vendado el miembro que tiene que ser respetado. Esto es lo que se hizo. Y al retirar la venda, porque percibieron que había un olor diferente, entonces retiraron la venda del miembro izquierdo. Y al retirar la venda constatan el miembro cianótico, o sea, de color azulado, con gangrena, con necrosis distal, frío y sin pulso desde la rodilla. Comunican esta situación por vía telefónica al doctor César Elías Bavera Servín, jefe de sala del día sábado, y el mismo acude a revisar in situ al paciente para su evaluación y acompaña la decisión de la amputación del miembro más afectado, en este caso el miembro inferior izquierdo. El doctor Gustavo Cabrera refiere que no pudo explicar el cambio de procedimiento aplicado al paciente porque los familiares no se encontraban en ese momento en la sala de espera del quirófano al concluir la cirugía y que posteriormente los médicos ingresaron ya para proseguir con los demás casos de la guardia. Bueno, hablamos del tema Yucio, del allanamiento realizado esta mañana y principalmente la imputación por cohecho pasivo agravado, Juan. Asimismo, ya tomamos contacto con Araceli Romero, que está en compañía del abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Contigo, Ara, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Y bueno, para conocer un poco el trabajo que está realizando el abogado en defensa del doctor Arnaldo Yucio y por supuesto también algunas informaciones que nos va a brindar sobre todo este proceso que lleva adelante ya desde el mes de febrero. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, después de esta noticia, esta información que ustedes recibieron esta mañana, ¿en qué consiste ya el trabajo para la defensa del doctor Arnaldo Yucio? Bueno, nosotros ahora accedimos a un ejemplar del acta de imputación a través de los medios de prensa, porque nosotros teníamos que aclarar que nosotros cuando nos presentamos al Ministerio Público a solicitar intervención y copias de la carpeta fiscal el 4 de octubre, el 4 de abril de este año, fuimos notificados por el fiscal Omar Legal de que Yucio no era investigado supuestamente en esta carpeta fiscal. Es decir, nos negaron el acceso a la carpeta fiscal con el argumento de que no le estaban investigando en esta causa. Lo que hoy sabemos es una mentira. ¿Por qué? Porque la imputación radica en tiene como sustento el alquiler que hizo el exministro Arnaldo Yucio de una camioneta Kia Carnival de la empresa Black Eagle. Y nosotros sabemos hoy que desde el 23 de febrero ya le estaba citando a Alicia Saprissa, la otra fiscal que imputa, al gerente de esa empresa, Gilberto Enciso, a una declaración testimonial. Aquí se puede ver, 23 de febrero del 2022, se cita a prestar declaración al gerente de Black Eagle, que es la empresa que alquiló esta camioneta Kia Carnival. Sin embargo, caraduramente, el fiscal Omar Legal, el 7 de abril del 2022,
notifica de que no estaba siendo investigado Arnaldo Yucio y por eso no podía darnos copia de la carpeta fiscal, lo cual es, aparte de una mentira, un acto ilegal. Porque si el Ministerio Público considera de que no tiene o no puede dar toda la información todavía, porque se frustraría la investigación, tiene que pedirle al juez penal de garantías que declare la reserva de las actuaciones fiscales para que pueda controlarse en un tiempo que el fiscal haga su trabajo rápidamente. Eso no ocurrió, por fuera de ley se nos negó la carpeta fiscal, se nos negó la información y poder presentar incluso los descargos. Acá nosotros presentamos la carta poder desde abril, acá está, fecha 4 de abril del 2022, Arnaldo Yucio, me presenté yo, solicité las copias y eso se nos negó. Hoy que sabemos que esto se estaba investigando, que hicieron una investigación oculta, una carpeta fiscal con el rótulo de personas innominadas para no entregar justamente la información y permitir la defensa y la aclaración. De lo que nosotros podemos aclarar desde el día 1, acá se trata de un contrato de alquiler común y silvestre con una empresa Black Eagle, que es básicamente de Ombú S.A. A esta fecha, en este momento, no existía ninguna información en Paraguay de que haya habido alguna investigación o requerimiento del Brasil sobre la persona del señor Denicius. Y además, ¿qué implica pedirle el alquiler a una persona que uno sabe está vinculado por el crimen, en el crimen organizado en el Brasil, e irse al Brasil con la camioneta de esa persona? Nada más ridículo. Uno sabe que uno no actuaría así de haber estado en conocimiento de todos esos hechos. Entonces, ¿corresponde la imputación del Ministerio Público por utilizar el vehículo de una persona que quería brindar o vender sus productos al Ministerio del Interior? No, ese hecho así per se no es suficiente para formular un acta de imputación ni concluir que haya sospecha siquiera de cohecho pasivo. En primer lugar, no se vincula este hecho jurídico que es un alquiler con ningún contrato con el Ministerio del Interior o alguna prestación, puntualmente. Además, no existe el daño, se describe este hecho y se describen que se prestaron servicios a otros vehículos para el Ministerio del Interior que se blindaron y que se repararon. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el déficit para el patrimonio del Estado si lo que sufrió fue un beneficio? Acá estamos hablando de una rimbombante imputación, un rimbombante allanamiento que de haber existido realmente mérito se tuvo que haber dado el 22 de febrero, cuando se abrió esta carpeta fiscal. ¿Por qué esperar 6 meses si es que realmente existía un mérito suficiente para sospechar esto que dicen que sospechaban? Bueno, doctor, le facilito por favor el retorno acá para que pueda recepcionar también las consultas de Rolando Rodi. Doctor, Sí. ¿cómo te va? Desde su punto de vista, ¿fue forzada la imputación que presentaron los agentes fiscales? No, desde mi punto de vista, esto es una defecio. O sea, no tiene ningún sentido imputar de esta manera sin haber dado oportunidad para que se aclare siquiera la situación, en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de hechos, Rolando, en la experiencia que todos tenemos, ocurren, se tienen que hacer tipo inmediatamente ocurrido el acontecimiento histórico por la gravedad que implica. Imagínate, estamos hablando de un cohecho pasivo agravado por parte del entonces ministro del Interior. Cuando esta información se hizo pública, de haber sido veraz, debió merecer inmediatamente la intervención del Ministerio Público, el allanamiento y la imputación. ¿Qué ocurre? En realidad esto se utiliza con los tiempos políticos, no con los tiempos jurídicos. Y en ese momento ya no era necesario hacer más nada porque ya había renunciado el ministro Arnaldo Yucio. Entonces ahora, quién sabe por interés de qué, y en el medio de una interna en el Partido Colorado, hay que seguir dándole golpe a un hombre cercano al presidente de la República y en consecuencia surge todo este show mediático de Omar Legal y de Saprissa que tenemos hoy documentado, menos mal, de que ellos mintieron, nos negaron el acceso a la carpeta fiscal y además esta imputación se destruye por sí misma porque es ilógica, como digo. ¿En qué cabeza cabe que la persona conozca de que está alquilando o está recibiendo un vehículo que de una persona buscado por el crimen organizado en el Brasil y se va con ese vehículo al Brasil de vacaciones?
Eso no cabe en la mente de nadie como un hecho posible. Asimismo, doctor, ¿cuál era el contacto que tenía Yucio con Marcos Vinicius Espíndola Márquez antes incluso de febrero? ¿Cuál es la relación que mantenía con él? ¿Era comercial, con un objetivo específico? De una persona, por los chats que están en la propia imputación y por lo que yo hablé con el doctor, era el trato de una persona que pretendía proveer al Estado paraguayo, concretamente al Ministerio del Interior, insumos que tienen que ver con el blindaje, chalecos antibala, blindado de vehículos, porque a eso se dedicaba la empresa Black Eagle en el sector privado. De hecho, la propia imputación describe lo siguiente, que hay vehículos que se repararon con esta empresa por fuera de los rubros presupuestarios asignados al Ministerio del Interior para ese rubro. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Lo que ocurrió fue que se incautaron en marco de procedimientos de crimen organizado vehículos blindados que tenían problemas mecánicos en cuanto al blindaje y la suspensión y los frenos, que son lo que se resiente con el blindaje de los vehículos, y que la empresa que había hecho el blindaje para esos vehículos incautados en los trabajos del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado fueron blindados por esta empresa. Entonces se contacta la administración del ministerio con esta empresa y ahí es que surge el vínculo de Marcos Vinicius con el Ministerio del Interior. Primero para reparar vehículos blindados que estaban incautados y luego ya viene la oferta de esas imágenes que se publicaron de ofrecer chalecos antibalas que protegían a los personales policiales de un alto calibre y que se hicieron demostraciones inclusive en la agrupación especializada. Entonces así se genera ese vínculo y esos mensajes que luego se exponen aquí como concluyentes cuando que no son. Son todos mensajes de WhatsApp inconexos uno con otro y no están vinculados a ningún contrato o alguna prestación concreta para cerrar por fuera de ley algún contrato, que de hecho no existió ninguna licitación que haya ganado esta empresa en la época del ministro Arnaldo Yucio. Es solamente el tema de la reparación de estos vehículos y el hecho que Arnaldo Yucio haya utilizado en su momento la camioneta del señor Espíndola, ¿esos son los que lleva a la imputación, doctor, por lo que usted ya leyó en el escrito? Claro, las dádivas, a ver, ¿el hecho punible en qué consiste? Un funcionario público que se deja prometer o recibe dádivas a cambio de una contraprestación o a cambio de hacer algo que no corresponda, porque es cohecho pasivo agravado. Lo que recibe Yucio en la hipótesis de Omar Legal y Alicia Saprissa es el alquiler de una camioneta Kia Carnival, que está acá en un contrato que su valor en total es $700. Eso es lo que recibe hasta bagatelario. Y lo otro son reparaciones de unos vehículos blindados, pero que son vehículos del Ministerio del Interior. O sea, el que recibió el beneficio es el Estado, a través de la reparación de vehículos que ya fueron incautados y decomisados para el Estado paraguayo. Doctor, ¿estos elementos son suficientes para una imputación como esta? No, claro que no. Esto categóricamente obedece a fines extrajurídicos y por sobre todo no son los tiempos jurídicos, porque si una persona tiene realmente la sospecha de que existió esto, debió haber actuado inmediatamente allá en el 22, 23 de febrero de este año, no esperar al 12 de agosto, 16 de agosto para plantear este tipo de cuestiones. Si es que existió realmente algún hecho penalmente relevante, la evidencia se perdió, se diluyó, desapareció. Allanar una casa 6 meses después, ¿qué sentido tiene? Eso vos sabés como periodista que cubre esta área hace muchísimo tiempo. El Ministerio Público tiene que inmediatamente intervenir y hacer este procedimiento. No lo hizo en su momento porque en realidad no tenía elementos y iba a quedar como que estaba haciendo un show. Y ahora aparentemente pretenden lavarse la cara y decir de que están promoviendo esto en forma legal. Y esto no es legal. Los tiempos no son lógicos, la hipótesis no es lógica y sobre todo tenemos probado que nos mintieron. Nos mintieron lisa y llanamente para que no participemos de esta investigación. Ahora, doctor, con relación al tema de este allanamiento del día de hoy,
Lo escuchaba citar al doctor Yucio, que en realidad llevaron materiales que no tienen nada que ver con el hecho investigado y que guarda relación con las denuncias que él estaba realizando. ¿Usted habló con él le llegó a comentar eso también? No, todavía yo no hablé con él de qué es lo que se sustrajo de su casa. Sustrajo digo porque es una sustracción, pero amparada por una causa de justificación que es una resolución judicial. Pero hay que aclarar aquí que el Ministerio Público tiene que saber que tiene prohibido revisar esos aparatos y esos objetos incautados, porque eso vamos a tener que revisarlo con orden judicial y con el control judicial. Que ni piensen que van a poder utilizar como arma de apriete o como extorsión esta información, porque la información que va a poder ser sustraída o extraída de los aparatos incautados solo y exclusivamente va a ser la que guarda relación a esta causa penal, porque es la única que tiene una justificación para su extracción, otra no. Ahora, para entender un poco, pues se habló mucho también de esto, que supuestamente hay una causa que se abrió en Brasil y que de allí se extrajeron esos datos, y que Brasil está interesado en Arnaldo Yucio, o fue un pedido eventualmente que pudo haber hecho la Fiscalía dentro del marco de la causa, doctor. No, de hecho que todo esto comenzó a raíz, o sea, hay que hacer un recuento. Yo les pido a ustedes que tienen los archivos periodísticos de hacer una reconstrucción de lo que ocurrió. Se había dado ¿cómo se llama? El procedimiento aquel en el Paraguay, en el country de allá de Alto Paraná. Y de ahí se había incautado una serie en esos procedimientos incautados computadoras, y también se habían perseguido a personas, y hubo una cooperación entre Brasil y el Paraguay, de la cual ya vino la primera información de que se había alquilado esta camioneta a Arnaldo Yucio. Y esa información y esos mensajes y esos datos fueron publicados en su momento, ya otra vez, casualmente por el mismo programa que siempre sirve de caja de resonancia para el mismo fiscal Omar Legal, la Caja Negra. Ellos habían hecho esa publicación donde publicaban la chapa de la camioneta que había alquilado Arnaldo Yucio, y a partir de ahí sus vínculos ya con Vinicius. Y entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Se abre la causa. Ya se abre la causa porque el Brasil ya había informado a Paraguay de que Vinicius era una persona importante para ellos y que tenía vínculos con el crimen organizado. Y entonces así se abre la causa penal que hoy termina con la imputación, ya por la sospecha de que Vinicius era una persona buscada por el crimen organizado que logró huir de Paraguay y fue capturado allá. Entonces generaba la importancia de con quienes se había relacionado aquí en Paraguay. Y ahí surgió la información utilizada nuevamente mediática y políticamente de que justo Arnaldo Yucio había tenido el usufructo al alquiler de un vehículo de la empresa Black Eagle, que era la empresa de Umbu S.A., de la cual era accionista esta persona. Y entonces desde un principio ya surgió esta sospecha, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, esto es un refrito y un rearmado porque le convino políticamente en este momento al Ministerio Público explotar. Pero la sospecha de que Arnaldo Yucio y Vinicius hablaban y tenían un relacionamiento formal y comercial como ministro y proveedor ya existió desde el día 1, no hay nada nuevo. Asimismo, doctor, finalmente por mi parte al menos, Yucio dejó de ser ministro del Interior hace tiempo. ¿Qué tipo de documentos o qué elementos se logró incautar o se llevaron los fiscales en este allanamiento de esta mañana? Nosotros no sabemos eso porque esto va a resultar del análisis del acta de procedimiento. Nosotros ya le dejamos hacer su trabajo a los fiscales, ya están actuando de mala fe, creemos de que estaban actuando por fuera de ley, y bueno, vamos a presentar mañana la recusación en contra de estos agentes fiscales. Vamos a ver que se asigne el caso a gente que tenga un mínimo criterio de objetividad, que por lo menos no nos mientan descaradamente en documentos, que por lo menos no nos hagan aparecer de que son objetivos, para que podamos llevar adelante una investigación con el control judicial de todo esto. Esto vamos a hacerle saber también al juez penal de garantías, y vamos a ejercer los controles sobre el procedimiento que se realizó hoy. Perfecto, doctor, te agradecemos por tu tiempo, muy amable, y gracias por esta charla, muy amable como siempre.
Cuando guste, Rolando, a las órdenes. Hasta luego, gracias Araceli también por este contacto, anunciando que mañana va a recusar a los 2 agentes fiscales que van a llevar adelante esta causa. Ya creo que el legal fue recusado en su momento y aparentemente lo habían confirmado nuevamente. Bueno, estamos ya al teléfono con el doctor Arnaldo Yucio. Doctor, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Sí, te escucho, fuerte y claro. Bueno, doctor, ¿van a recusar a los fiscales? ¿Qué puedes decir acerca del allanamiento, los operativos realizados esta mañana? Sí. Esa es la medida. Te puedo asegurar que no, la recusación no va a ser absolutamente ilegítima o ilegal, sino que demuestra totalmente va a demostrar, y en la presentación va a estar eso. Secuencialmente como este fiscal fue armando un mecanismo para evitar que nosotros sepamos que estábamos siendo investigados a las espaldas, ¿verdad? A nuestras espaldas, y con eso uno ya puede esperar cualquier cosa. ¿Usted ya estaba esperando una imputación, un procedimiento de este tipo, doctor, o le tomó por sorpresa? Yo esperaba una imputación, ¿verdad? Pero pensé que la imputación iba a ser a Horacio Carte y a Erico Galeano, por ejemplo, ¿verdad? O que se le cite a Lorenzo Lescano, por ejemplo. Pero nunca pensé que iban a presentar una imputación y iban a allanar mi casa, ¿verdad? Hay mucha agua por correr todavía en este tema, ¿verdad? Y acá son responsables los fiscales. Tienen que saber que no van a ser fiscales toda su vida. En algún momento van a responder por este tipo de acciones. Así que tranquilo nomás. Doctor, ¿usted cree que esto es, con relación a esa presentación, una represalia en su contra? No me cabe la menor duda. Además, se aceleró con el tema de ahora, con el caso, con la presentación que hicimos ante la comisión bicameral días pasados, ¿verdad? En donde pusimos de manifiesto algunas circunstancias nuevas, ¿verdad?, en relación al caso de Sebastián Marcet, ¿verdad? Mencionamos que eso se inició con el Ministerio del Interior, que apoyó logísticamente todo ese operativo al comandante tripartito. Se empezó a individualizar a algunas personas que hoy en día están más que claramente involucradas en hechos de tráfico de drogas. Pero lo que, y sí también mencionamos que la filtración, primero negamos que haya venido de parte nuestra, ¿verdad?, o nuestro entorno. Esto, lamentablemente, cuando el comandante entonces Arias traslada a la cabeza a nuestro principal investigador, nosotros le pedimos que desista de esa intención de trasladarle, que le mantenga allí porque está llevando un caso muy importante. Y bueno, pese a ello, eso obligó realmente a que el equipo decidiera comentarle al comandante, y este a su vez se llevó a su comandante y al director de investigación criminal. Y ahí a partir de ese momento, tiempo después, Marcet desapareció y todo su equipo. Decía hoy el fiscal Omar Legal que hay un hecho que les llama a ellos la atención, que un día antes del operativo Turf, cerca de las 11 de la noche, se registra una comunicación suya con el señor Vinicius. ¿Qué podría decirnos al respecto, doctor? Y depende, no sé, primero yo no estaba en conocimiento del operativo que estaban haciendo. Segundo,
si la comunicación hace referencia a... Yo recuerdo muy bien, el 14 de febrero yo me había comunicado a través de mensajes con Marcos Vinicius para decirle que justamente le envía a su gente para cobrar. Era un miércoles, creo que era un lunes eso, y le pedí que vaya un miércoles. Y después nomás ya vino aquel tema. Pero ahí no hay qué podría estar involucrando, de que yo primero no conocía el caso en donde estaba involucrado, estaban involucradas varias personas, ¿verdad? Y segundo, era una comunicación con él, pero para que me cobre, pues no me enviaba pues sus cobradores al ministerio. Doctor, ¿usted cree que la Fiscalía tiene motivaciones extrajudiciales en este caso que lo involucra? Mira, no hay que ser acá un mago en este tema. Si uno hace el análisis secuencial, vino así, uno detrás de otro, ¿verdad? El 23 de febrero, al día siguiente de que yo haya dimitido, la Fiscalía ya le está citando al gerente de la empresa de este señor Vinicius, ¿verdad? O sea, una diligencia pero tremenda, ¿verdad? Y aparentemente ese testimonio es lo que se utilizó para una imputación. Por eso secuencialmente tenés que hacer el análisis. Eso fue el 23 de febrero. En abril nosotros con Guillermo Duarte presentamos un pedido de fotocopia de todas las actuaciones que hagan a mi persona. Y la Fiscalía, por resolución, si no tenés te envío, ¿verdad? Por resolución firmada por quienes hoy me imputaron, rechazaron ese pedido porque decían que no éramos parte o algo así, ¿verdad? Pues, sin embargo, ellos ya nos estaban investigando. O sea, ese elemento más otros van a formar parte del argumento para la recusación, ¿verdad? Y espero que le desvinculen el caso, porque esto vamos a llegar hasta más arriba, ¿verdad? Doctor, en la imputación, estaba leyendo, la imputación tiene 24 páginas más o menos, y en el relato de los hechos hacían referencia a comunicaciones suyas con el señor Vinicius que empezó en julio del 2021 aproximadamente. ¿En qué tenor eran estas conversaciones que hace referencia a la Fiscalía? Y mira, por más que digan ahí que era una comunicación permanente, eso no es cierto. Si ustedes acceden a todas las imágenes que yo utilizaba como principal elemento, ¿verdad? Se puede advertir de que efectivamente este señor se acercó al ministerio, empezó a ofrecer algunos equipos, ¿verdad? Se enteró de que pretendíamos blindar patrulleras para la policía. Entonces se les solicitó hagan las propuestas, ¿verdad? Después nos trajo un equipo, un chaleco muy interesante. Eso ya ahora sea ya por septiembre, octubre más o menos. Unos chalecos que eran realmente chalecos especiales, chalecos antibalas, ¿verdad? Muy especiales. Yo no conocía, no conozco las características de ese tipo de equipo. Entonces le cito a los representantes de Senat, de la policía, de la DIMABEL, hasta la FOPE, en donde debía hacerse una prueba de esos equipos, ¿verdad? Entre paréntesis, muy buenos equipos, muy novedosos, ¿verdad? Que les sorprendió a todos, ¿verdad? En realidad lo que queríamos era conocer un poco la tecnología, la técnica, ¿verdad?, que utilizaban. No estaba previsto ni un llamado, no estaba previsto. Antes
no se llamó durante y tampoco después. Que pudiera implicar, porque eso pues es lo que apunta este fiscal, ¿verdad? Ellos decían la cortesía, supuestamente, por lo que se entendía hoy, que el hecho de haber aceptado una cortesía, un regalo, no sé cómo llamarlo, es lo que de alguna manera generó la sospecha inicial del Ministerio Público para presentar la imputación, decían. Sí, fue un ofrecimiento de parte del señor, ¿verdad? Para reparar unos vehículos blindados de la policía. No míos, obviamente, eran de la policía. O sea, el beneficio al que hace alusión el Código Penal es un beneficio personal, ¿verdad? Y esto no era para hacer reparaciones a vehículos blindados de la policía que estaban prácticamente abandonados. A partir de allí, la siguiente vez que nos comunicamos fue para, no me acuerdo, teníamos un vehículo blindado que era incautado de Sanavico. Tenía que repararse. Nos enteramos que ese vehículo ellos mismos habían blindado en su momento. Entonces les pedimos que nos reparen. Y eso fue abonado, facturas que demuestran eso, fue abonado en su totalidad. Que tampoco salió mucho porque era cuestión de amortiguadores, tengo entendido, una camioneta muy pesada, blindada. Doctor, hablando de camionetas y cosas como esta, estaba mostrando hoy del procedimiento en su residencia y mostraban entre los que ellos incautaron documentos relacionados a esta empresa. ¿Qué son esos documentos, doctor? A la empresa Sin Reinicios. Luego de ocurrido nuestra dimisión el 22, empecé a acumular toda la documentación relacionada a esa empresa. Entre ellas tarjetas personales, ¿verdad? Porque ellos vinieron, nos visitaron y obviamente dejan tarjetas personales en ese lugar, ¿verdad? Estábamos buscando los antecedentes de el caso de una camioneta, ¿verdad? Que pertenecía al ministerio, ¿verdad? Doctor, usted decía más temprano a través de las redes sociales que podrán intentar evitar llegar al expediente, la entrada de su abogado, que pone a disposición su teléfono, pero que no lo van a callar. ¿Usted maneja más información acerca de importantes políticos que no reveló todavía? No sé de importantes políticos, porque acá el único político que realmente es la cabeza de toda esta organización es Horacio Carter. El resto es un títere, es una estructura armada y sostenida por HC. ¿Con esto buscan silenciarlo, doctor? Evidentemente, no hay ninguna duda al respecto. ¿Verdad? Y van a venir eso y probablemente otras cosas más, pero yo les digo a estos fiscales, les reitero, ellos no van a ser fiscales siempre. Y esas responsabilidades, tarde o temprano, las van a pagar, ¿verdad? O sea que, amigo, acá la responsabilidad es personal, por más de que ellos digan después que están siendo utilizados, ellos son los que firman. Y evidentemente la fiscal general está en conocimiento de todo esto. Parte también de nuestra postura hacia el Ministerio Público de su momento. Doctor, ¿mañana usted se va a ir a ver la causa o va a dejar ya a cargo del doctor Cacabello directamente? Sí, el doctor Guillermo Duarte va a representarnos y es probable que haga la presentación él. Pero yo te puedo decir, estas personas no pueden estar un minuto más en la causa, ¿verdad? O sea, la recusación se va a presentar en las próximas horas. Sí, categórico. Ya lo habíamos recusado en su momento a Omar Legal. Probablemente hay ya una suerte de animadversión
que ni siquiera probablemente sea personal o nacida en él, sino que incorporada a través de él. Pero finalmente él es el responsable, él firma, ¿verdad? Cuando nos llamaron a testimoniar, no sé si recuerda, todo fue al día siguiente de mi dimisión, el 23. Exacto. En la fiscalía, ellos me pusieron una nota de que si yo no asistía se iba a disponer mi detención. Bueno, es normal, yo he firmado esa clase de notas normalmente, ¿verdad? Pero cuando voy a la audiencia le encuentro allá al abogado de Cartes, ¿verdad? Con los fiscales, ¿verdad? Y ahí parecía yo más acusado que testigo, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a los fiscales, le pregunto si el abogado Ovelar a quién representa. Porque si me decían que era a Sara Carte, a José Ortiz, a cualquier otro, no hubiese tenido ningún inconveniente porque están en el mismo nivel procesal, ¿verdad? Pero en el caso del señor Horacio Cartes, que es senador vitalicio y tiene fueros, obviamente la fiscalía no le iba a dar este mismo tratamiento, ¿verdad? Y hoy se demuestra que le llamó la comisión y empezó a poner excusas. Le obliga a la comisión a buscar un juez, que tampoco se animan muchos, ¿verdad? Para que disponga el desafuero, pida el desafuero y después disponer la comparecencia. Todo eso justamente estaba en ese momento. Era una situación en donde estábamos en una posición de desventaja muy grande. Lo que me llamó mucho la atención, inclusive ahí en ese momento el fiscal, ¿cómo se llama? Omar, me dijo, voy a disponer tu detención, porque yo no quería declarar, porque me oponía a declarar frente a... Y le dije, y disponerle, dije, ordenando más ya. Creo que Liliana Alcaraz hizo entrar en razón, ¿verdad? Y desistió de esa situación, ¿verdad? Pero entonces con eso te estoy diciendo que hay nomás luego ya algo, ¿verdad? Hay un sesgo y eso pues no te permite, cuando hay algo detrás, no te permite ser objetivo. Y bueno, y ahora se demuestra. Le pedimos la fotocopia, nos negó por escrito, por resolución nos negó, y le negó también intervención a mi abogado. No le reconoció la personería. O sea, todos tratando de evitar de que conozcamos qué es lo que están investigando, ¿verdad? Y eso está mal, es incorrecto. Yo le digo eso como ex fiscal, doy apoyo a usted, porque en algún momento o tan de no. Este es como el boomerang. Sí, pero te vuelve. Te puedo asegurar que te va a doler mucho más. Doctor, vamos a estar siguiendo definitivamente el caso, pendiente también de las novedades. Le agradecemos mucho por esta charla y muy amable por atendernos como siempre. Que tenga buena tarde. Con mucho gusto. Arnaldo Yucio, entonces, con relación a la imputación, mencionando varios puntos, mañana reitera él que van a recusar a los fiscales que llevan la causa y vamos a ver cómo sigue esto. Asimismo, lo más nuevo en este caso es el anuncio de la recusación a los fiscales. Hacemos una pausa. La zona de Limpio continúan los operativos de búsqueda de las personas desaparecidas. Contigo, Alexis, buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludo a vos, a los televidentes. Búsqueda que por ahora sigue siendo encabezada solo por cercanos, personas vaqueanas y gente que es amiga o familiares de las personas que están desesperadas acá guardando algún tipo de novedad. De hecho, la esperanza que tienen es una orden fiscal que permita la remoción de aquellas barcazas que vemos de aquí a unos 2 kilómetros aproximadamente, porque existe la sospecha de que, bueno, las personas desaparecidas podrían estar
bajo esas embarcaciones. Hablamos siempre de personas desaparecidas porque hasta que no se confirme en la búsqueda el fallecimiento de estas, bueno, se trata de eso. Pero sí, varios cuestionamientos. El hecho de que el Ministerio Público hasta ahora no haya emitido una orden de remoción y por sobre todo que los de la Naval, los de la Marina solo realizan las búsquedas en horarios establecidos y por lo general ante la presencia de los medios de prensa, es la denuncia de los familiares. Así siguen buscando a Daniel Mendieta Argaña de 44 años, José Félix Mendieta de 51 y Antonio Mendieta Argaña de 56 años. Familiares todos acá apostados a la vigilia permanente. Vamos a acercarnos a la esposa de Daniel. Bueno, ya conversábamos a la mañana, a la tarde, a la noche, no hay avances, hay mucha desesperación y al menos de las autoridades aparentemente no se están moviendo. No, poco, nada. Poco, nada, es por el tema de la orden para mover aquellas barcazas o el tema de la Marina, luego que no. Yo vengo y la Marina poco. Acá ella lo que está haciendo todo también. Y no sé, ya es mucho, 3 días ya. Y yo tengo criaturas, chicos, su sobrinito también que se quedó huérfano de padre y madre, que tiene un añito, 5 años tiene que estar conmigo y no camina. Especiales, el hijo de su hermano. Y es triste así. No dejo todo. La última comunicación, señor, usted veo que se mueve mucho, que está tratando de mover algo, de que las autoridades se muevan y de un tiempo a esta parte es como que también les decepciona no tener novedades. Y la verdad que sí, especialmente por parte de la Fiscalía, que estamos esperando la firma para poder mover esa barcaza. Pero por parte de la ¿cómo se llama? De la prefectura tenemos respuesta ahí muy contundente. Ellos nos están apoyando desde ayer, hoy de la mañanita hasta ahora están en búsqueda de aquí para allá. Pero como no tenemos un lugar fijo donde fue exactamente, nos pueden quedar separados en un lugar. Y se está repartiendo mucha gente, los vecinos como siempre están apoyando también. Y estamos teniendo el respaldo. Yo de mi parte, que yo veo, estoy prácticamente 24 horas acá. Ahora, señora, ¿quién está buscando? ¿Los vecinos o la Marina? La Marina te está yendo 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y los vecinos, los hijos, todos los amigos, parientes, más de 15 botes están en busca. Pero ¿Poco se encontró todavía de ellos? Sus elementos, solamente un termo, un coleman, lo que se encontró. Pero lo que estamos necesitando y pidiéndole a la fiscal que firme esa orden. Como mamá, que se ponga un poco en nuestro lugar, que se ponga en nuestros zapatos. Ella tiene que ser mamá, tía, papá, qué sé yo. Pero que se ponga un poco en nuestro lugar y que firme esa autorización para que podamos mover esa barcaza. Por último, ¿de noche se busca o no se busca? No, cuando empieza a oscurecer ya se suspende la búsqueda. Y yo desde temprano ahora le estaba diciendo a todos los canales que también siempre nos están apoyando y agradezco de corazón, así como a los policías que también siempre cada 1 hora, 2 horas vienen a acompañarnos. Y le agradecemos de corazón por el apoyo, pero más estamos pidiendo a la fiscal que firme, que dé esa orden para poder mover aquella barcaza, que tenemos esa fe, esa esperanza, porque la foto que se tomó en el mismo lugar coincide con la misma hora el último audio que me envió mi primo. Gracias, señora, muy amable. A los familiares también, que a pesar del dolor, la desesperación, la incertidumbre, nos están dando el testimonio de estas horas muy difíciles, por cierto, esperando algún tipo de novedades y esperando también que el operativo de búsqueda dé sus frutos en el sentido de encontrar a estas personas desaparecidas en aguas del río Paraguay, en zona de Piquetecue. Recordar que uno de los cuerpos fue encontrado en la zona de Ceballos. Juan, compañero.